para dar gracias a Dios y para servirle a Dios, para enderezar cosas y para retomar cosas. Lo más importante cada año es la oportunidad que Dios nos da para mostrarnos todavía su gracia, su favor, y que aún nos falta de la tarea que Él nos encomendó. ¿Sabía eso? Aún nos falta, por eso estamos aquí todavía. Dios tiene un propósito con tu vida y ese propósito, mientras tenga vida, tiene oportunidad de cumplirlo. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que están en las redes. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas y por el apoyo que le han dado a este ministerio. Confiamos en que Dios se glorificará en ustedes en este año de forma especial y extraordinaria. Gloria al Señor. El 31 de diciembre, como siempre, hacemos un culto, nuestro último culto al Señor. Y en ese culto traemos una palabra que entendemos es la palabra que Dios nos da como enfoque para el año. Recuerdo que el mensaje del 31 de diciembre del 2020 fue titulado Amor eterno para un mundo en quiebra. A pesar de la situación por la que vive el mundo, Dios muestra su amor y su misericordia para ese mundo. Y el hombre delante de Dios está quebrado, no tiene nada que pueda ofrecer a Dios que impresione a Dios. Pero Dios aún así le ama. Y Dios envió a su Hijo a sacrificarse para darle al hombre la oportunidad de volver a Dios. Este año 2021 tuvimos también una palabra que quiero refrescar de una manera breve para que aquellos que no pudieron oírla tengan por lo menos el centro de esa palabra. Está en Hechos capítulo 9. Se trata de la conversión de Saulo. De esa declaración de Saulo, queremos hacer algo para vivir este año 2022 asumiendo compromiso con Dios de una manera distinta, de una manera especial. En esa lectura se narra el momento cuando Saulo tiene un encuentro con el Señor. Dice la palabra de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, respondiendo, dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa última declaración de Pablo, esa pregunta de Pablo, se constituye en la oración que Dios anda buscando en cada hombre y mujer. Dios quiere recibir esas palabras, especialmente de su pueblo, de aquellos que creen en Él. ¿Qué quieres que yo haga? Pero como vemos, esa es una declaración que hace Saulo en un momento crucial de su vida.
Posiblemente la mayoría de nosotros solo llegaremos a hacer esa pregunta, a hacer esa oración en un momento crucial, en un momento en el que nos vemos acorralados, o en un momento en el que hemos fracasado, en un momento en que nos damos cuenta que el camino que llevamos es un camino contrario a Dios y que ese camino no nos va a llevar a nada bueno. O quizás nos pase como a Saulo, que hagamos esa oración en el momento en el que vemos que Dios mismo se interpone en nuestro camino para que no continuemos por esa senda. Esa es una oración difícil de hacer porque no es popular. Porque la oración popular es aquella en la que el hombre le dice a Dios lo que quiere que Dios haga. Cada uno va ante Dios a orar y va con su folder o con su paquete de peticiones delante de Dios y de planes. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Yo quiero que tú me bendigas aquí, me bendigas allí. Yo quiero que tú me acompañes en esta travesía que voy a hacer, en esta empresa que he iniciado. Cada uno de nosotros estamos en un nuevo año y todo lo que desean es buenos deseos y qué bueno. Todas las oraciones, que te vaya bien, que el Señor te derriengue de bendiciones, que este sea tu año excelente. Pero ¿quién te ha dado este deseo y te ha dicho que este año tu corazón sea quebrantado delante de Dios y que te humilles delante de Él y lo reconozcas como Señor de tu vida y que te sujetes a Él en cada paso de tu año? ¿Quién te ha hecho esta oración? Si eres afortunado de que alguien te haya deseado eso, te felicito. Pero la mayoría no pedirá eso, porque la mayoría quiere un Dios que haga lo que ellos quieren. Y por eso la gente se conforma con los ídolos, porque ellos creen que los ídolos lo complacen. Y aquí en estos días, en este mes de enero, veremos la gran procesión. Miles de personas irán a Higüey a pagarle a su ídolo por haberles obedecido. Pero observe que tienen que ir a Higüey, porque el ídolo no irá a ellos. El ídolo no se mueve. Ellos tienen que ir allá y son ellos que hablan al ídolo. El ídolo no responde porque el ídolo no habla. Ellos tienen que cargar el ídolo porque el ídolo no puede ni siquiera ponerse de pies. Pero ellos creen que lo que le han pedido a ese ídolo se lo ha complacido. Y que aunque el ídolo no habla, no se mueve, no hace nada, ellos entienden que recibieron de ese ídolo el milagro. Y si el ídolo no hace nada, ¿quién les habrá dado el milagro? Seguramente que no fue Dios. ¿Sabe por qué no fue Dios? Porque Dios no es Dios de confusión. Ninguna petición que se haga a un ídolo, a un cuadro, a una fotografía de quien sea, la respuesta no viene de Dios, sino del diablo. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 19 al 21, que lo que los gentiles, hablando de los paganos, que son a los que Dios asocia a la idolatría, los que ellos sacrifican a sus ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces ellos van a ir a llevarle un pago. Es a los demonios, no es a Dios. Pero ellos, en su ignorancia, viven así. Como Saulo. Saulo dice en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 9 en adelante, que él creía su deber hacer cosas contra el nombre del Señor Jesús. Así muchos creen su deber hacer lo que hacen. Ellos creen que están en su derecho y ellos creen que lo que están haciendo agrada a Dios. Saulo era un hombre religioso. Él dice en el capítulo 22 que él era un hombre de la iglesia, un hombre fariseo, un hombre ortodoxo y apegado al Señor. Dice, yo era celoso de Dios más que todos en la iglesia. Óyeme, un celo de Dios en su corazón, pero conforme a hombre y desviado totalmente. ¿Por qué? Porque no está atendiendo la voz de Dios, sino lo que él entiende. La mayoría vive así, como ellos entienden. ¿Cuántas decisiones tomas en tu día
a día, porque tú así lo entiendes. Pero consultaste a Dios. Saúl no está yendo para este camino con la autoridad del sumo sacerdote. Tiene la autoridad de la alta cúpula de la iglesia, con la alta dirección, y tiene la autoridad del imperio romano que le permite a él ir a esos lugares a llevar orden de prisión y de hasta azotar a aquellos que se oponen a su religión. ¿Cuántas decisiones tomamos porque alguien nos dijo? Siguiendo a alguien que se cree voz de Dios. Y ahí está el problema de los falsos profetas. Falsos profetas hablando en nombre de Dios, pero cuando tú ves lo que dicen, muchas veces no se ajusta al carácter santo de Dios. Cuando tú ves lo que ellos declaran, encuentras que nunca se cumple lo que dicen, porque no son voz de Dios. Ellos están hablando, como dice el Señor, de la ilusión de su propio corazón, pero no tienen la voz de Dios. Dios ha declarado su palabra y está aquí. Él ha declarado, conforme a su carácter santo está la palabra de Dios. Dios siempre hablará conforme a su santidad, siempre hablará de acuerdo a su palabra revelada. Dios nunca se opondrá a lo que ya Él ha dicho. Por tanto, Saulo está caminando su tránsito y solo, y gracias a Dios, se detiene cuando Dios se pone en su camino. Pero qué pena, porque hay algunos que ni siquiera cuando Dios se interviene en su camino, oponiéndose a su paso, se detienen, continúan en su agitado curso. Ahí está el caso de Balaam, que aún el ángel, primero Dios le dice que no vaya al encuentro con Balac, ese rey que pedía maldecir al pueblo de Israel, Números capítulo 22. Dice, sino que también el ángel se pone frente a él con una espada y aún así Balaam continúa su camino. ¿Cuántas veces la palabra de Dios se opone a tu camino, pero tú sigues de largo? ¿Cuántas veces el mensaje de la palabra de Dios es para ti, diciéndote claramente, vas por mal camino, pero no te detienes? Aunque la palabra de Dios está frente a ti, Dios mismo, porque la palabra de Dios es Dios revelado, aún continúas por el mismo camino. ¿Qué quiere Dios decirnos con esta palabra de último año? Nos está diciendo, de último día del año, nos dice, oren conforme a mi voluntad. Como enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, cuando enseña a los discípulos a orar, y él dice, ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Venga tu gobierno a mí. Eso significa ese pasaje bíblico. Esa declaración de Cristo, venga tu gobierno a mí. Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo. Aquí en la tierra que se haga, igual. ¿Usted sabía que en el cielo solo se hace la voluntad de Dios? ¿Lo sabía? Que de aquel lado de la eternidad solo se hace la voluntad de Dios. Es aquí, en este contexto material, que bribones, hombres y mujeres, pequeñitos como una hormiga, pero soberbios, se levantan contra el Dios y la voluntad del Dios eterno, se levantan a hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. Dios nos dice allí, por medio de Cristo, nos dice, hágase tu voluntad. Esa es la oración que estamos llamados a hacer. Eso es lo que Dios nos pide hoy, para este nuevo año, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios hay que doblar al arrogante, al soberbio de nosotros. Hay que renunciar a él. Así hizo Saúl. Su nombre significa deseo, significa el anhelo del alma humana. Él estaba viviendo conforme a su deseo, conforme a lo que él entendía mientras era Saulo. Pero para hacer la voluntad de Dios, él tuvo que entonces hacer una parte y decir, no puedo hacer la voluntad de Dios conforme a Saulo. Tendré que cambiarme. Tuvo que cambiarse. Él tuvo que transportarse a otro hombre. Dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo. Y cuando buscamos el significado de Pablo, significa pequeño. El más pequeño de los hombres. El más pequeño de los apóstoles. Así se adoptó él. Soy el más pequeño de todos. No podemos servir a los demás si no nos hacemos pequeños. Cristo dijo, para servir tienen que ser pequeñitos más que todos.
Para poder honrar a Dios tenemos que hacernos pequeños, perder la soberbia. Él se volvió pequeño y renunció a todos los derechos, incluso los derechos de un apóstol. Dijo, yo he renunciado, no me he aferrado a ninguno de los derechos de apóstol. Todo lo he cedido. Todo, dice, no soy digno de nada. Por gracia soy lo que soy. Dios nos invita hoy a esto. Y yo he pensado en este año tomar 4 resoluciones para mi vida. Para en este año recordar siempre esta promesa que le hago a Dios. Y me gustaría, si usted está de acuerdo, que usted se ponga de pie este momentito. Póngase de pie. Si usted quiere hacer esta promesa a Dios, si usted quiere comprometerse con hacer la voluntad de Dios. Hay resoluciones. Jonathan Edwards, uno de los predicadores de los años 1700, que todavía hoy marca la vida de la iglesia con su vida y con sus declaraciones, hizo resoluciones, muchas resoluciones en su vida y se sujetó a ellas. Y qué bueno, porque este hombre se comprometió con esas declaraciones delante de Dios y Dios se comprometió con él. Eso hace Dios. Cuando un hombre desea hacer la voluntad de Dios, Dios le da todo su poder y toda su fuerza para hacerlo. Así que mire, yo he pensado en 4 cosas que quiero para este año hacer conforme a la voluntad de Dios, que entiendo que envuelven toda mi vida. Usted puede agregar más a estas. Y me gustaría leerlas y si usted está de acuerdo, que repita conmigo la última parte de esa declaración que dice, le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. O si usted quiere, repita la oración completa. Yo la voy a decir y usted la va a repetir conmigo. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Para este nuevo año, caminaré hacia un éxito seguro. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Es un gran compromiso, ¿verdad? Pero la ruta del éxito es la ruta que Dios ha trazado. Y si usted quiere tener éxito en su vida, procure ir en la ruta que Dios ha declarado. Dígale, ¿cuál es la ruta, Señor? Haré esto. Haré lo que tú digas. Bendito sea tu nombre. La segunda declaración dice, para este nuevo año, haré cosas con valor eterno. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Para este nuevo año, dejaré atrás mis errores. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Finalmente, para este nuevo año, me apartaré de mis rebeliones. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, levantamos, Señor, estas declaraciones delante de ti. No contando con nuestras fuerzas, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Para vivir este año diferente, para tener un año distinto. Dios, decidimos en este año hacer lo que tú quieres y no lo que queremos nosotros. Dios, entregarte nuestra vida, nuestra voluntad, negarnos a nosotros mismos para vivir la vida de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero pasar al tema que nos ocupa en el día de hoy. Se encuentra en Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Bendito sea Dios para siempre. En Isaías 44, en su verso 22, está lo que queremos compartir en este día. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Hay un solo verso allí que queremos leer. Ese verso dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es un solo verso. Hay mucho más que se pudiera hacer, pero este solo verso es el que quiero compartirles hoy. Hemos titulado este sermón Tiempo de volver a Dios. Tiempo de volver a Dios. Usted dirá, bueno, qué bueno, porque ya yo estoy en Dios. Interesante. Interesante porque mire, hay muchas maneras de irse de Dios. Hay muchas maneras de uno alejarse de Dios. Muchas veces la gente se va de Dios detrás de los deseos de su corazón. Generalmente cuando tú vas detrás de los deseos de tu corazón, tú no vas siguiendo a Dios, tú te vas siguiendo tu propio deseo, tu anhelo. Y lo que más hace el ser humano es eso, irse detrás de su corazón. Porque la mayoría confía en su corazón. Pero la Biblia desautoriza el corazón como una fuente confiable. Allá en Jeremías capítulo 17, el versículo 9, en la Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Oiga, cuidado con el corazón. Cuidado con el corazón, porque el corazón es tan poderoso en la vida de un ser humano que lo mueve a sus acciones. Por eso dice la Biblia que de él mana la vida. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Cuidado con mi corazón. La gente se va de Dios siguiendo sus ideas. Saulo se había ido detrás de lo que él pensaba, como él creyó. Y muchas veces estando en la iglesia vivimos según creemos, no como dice la palabra, sino como yo entiendo. Y esa es una forma también de irse de Dios. Ahora, ¿por qué se va la gente de Dios? Y para esto, yo quiero tomar dos ejemplos de la palabra. Uno de ellos es la historia o la parábola del hijo pródigo. Allá en Lucas 15, el Señor nos cuenta la historia del hijo pródigo. En el verso 11, la Biblia comienza diciendo, el Señor comienza narrando esto y dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué se aleja la gente de Dios? La gente se aleja de Dios porque quiere lo suyo propio, lo mío personal. Porque la gente quiere vivir su vida conforme a como él entiende, como le parece, quiere derrochar su vida. Precisamente el nombre de pródigo significa derrochar, malgastar, hacer mal uso de todo, incluso de lo sagrado. Este joven pide su herencia, pido lo mío. Y mire qué interesante. La gente dice muy comúnmente: Dios te da la vida para que la vivas. Dios te dio la vida y tú eres que sabes qué va a hacer con ella.
Ahora ahí está el hijo pródigo. Ese es el concepto del hijo pródigo. Dame lo mío. Dame lo mío para irlo a vivir como yo quiera y con quien yo quiera. Ahora observe esto. ¿Sabía usted que la vida siempre le pertenece a Dios? Lo de Dios siempre es de Dios. Lo que Dios te ha dado sigue siendo de Él y tú también eres de Él. Ten cuidado con el uso que hace de las cosas de Dios, porque son de Él. Mi vida no lo puedo vivirla como a mí me plazca. ¿Sabe por qué? Porque no es mía, le pertenece a Él. No hay tal cosa como esa libertad que a muchos hablan por allí. Dios te da libertad para que hagas lo que tú quieras. Mentira del diablo. Dios te da la vida y dice, cuídalo porque ese es mío, me pertenece hasta la eternidad. Cristo dice, el que quiere seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Niégate como Saulo se convirtió en Pablo para poder contrarrestar a ese soberbio que había en él. Dijo, me haré pequeñito, el más pequeño de todos. Voy a renunciar a todos los derechos de un ser humano para que Cristo pueda vivir con plenitud en mi vida. Usted quiere que Cristo viva en su vida, renuncia a usted mismo. No me salga con que no, yo tengo libre albedrío. Mentira del diablo, tú no tienes libre albedrío. Porque si tú puedes vivir como te dé la gana, entonces tú no le perteneces a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera el diablo. Ni siquiera el diablo puede hacer lo que dé la gana. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es el soberano. Él gobierna sobre todos. El diablo tiene que pedir permiso para que Dios le conceda. ¿Verdad? Dice, esa persona abrió puertas al mal. Te está siguiendo a ti. Bueno, pues llévalo donde tú creas. Porque los que siguen a Cristo oyen la voz de Cristo. Son ovejas de Él. Así que la primera causa por la que la gente se aleja de Dios es porque se cree dueño de lo que tiene. Y en este asunto, hermano, solamente Dios es dueño. La vida se va en un segundo. La vida nos cambia en un segundo. En un momentito Dios te demuestra que tú no tienes tanto poder como creías. En un momentito Dios te saca de la ecuación y te dice, siéntate ahí, a que te hagan de todo hasta bañarte. Ahora tú quieres tu espacio. Yo necesito mi espacio, tu espacio y hay que bañarte. Me encanta ver cómo Dios quebranta a estos que se creen algo en la tierra. Mucha fuerza, yo hago lo que yo quiera, sí, hasta que viene un bichito, cualquier cosa, y te agarra y tú estás así, listo ahí. Y ahora, viene la comida porque no puede ni siquiera llevarse la mano a la boca. Pero te crees que tienes mucha fuerza. Quiso lo suyo. Entonces la gente se aleja de Dios porque quiere lo suyo. Pero ¿por qué más la gente se aleja de Dios? Bueno, la gente se aleja de Dios porque menosprecia lo de Dios y menosprecia a Dios. El hijo pródigo está menospreciando al padre. Quiero mi vida lejos de ti. Quiero disfrutar lo mío con mis amigos. Una de las grandes tristezas que nos da a los padres es cuando los hijos crecen, que ahora ya no quieren andar con nosotros. Aleluya. Yo no sé, porque yo no conocí esto en mi juventud. Yo siempre quería estar al lado de mi papá y de mi mamá. Cuando mi papá llegaba, que él iba a salir, yo quería irme con él, donde quiera. Y cuando mi papá me decía, ven, Oscarito, súbete en la guagua, decía, me voy con el viejo por ahí, para donde sea. Pero ahora los jóvenes no. Yo cuando salgo con los hijos míos procuro siempre brindarle algo en el camino. Mira esto, mira lo otro, para que se contenten y cosas. Digo, ves que no te va muy mal cuando sales conmigo. Porque ni Jacob, el más chiquito, dice, Señor, gracias por darme un hijo ya en mi vejez, como Abraham, ¿verdad? Que tendré un muchacho todavía en mi vejez conmigo al lado. Y Jacob, 11 añitos, ya no quiere salir con el papá.
Porque siempre están entretenidos con un aparatico. Esos aparaticos los sacan del mundo. Él no está en la iglesia, él no está en la iglesia ahora. Oye, él no está en ninguna parte más que en su aparatico ahí. Y cuando tú le dices, vámonos, no. ¿Y por qué? No. El hijo pródigo no quería estar con su padre. No quería disfrutarlo del padre con el padre. Dame lo mío para vivirlo con los que yo quiera. Pero ¿por qué se aleja la gente de Dios? Mire, hay uno de los hijos que se quedó en casa. Dios dio la herencia. Hay uno que se quedó con su herencia en la casa del padre. Qué buen muchacho ese. Pero oiga lo que pasa con este. Cuando regresa el hijo pródigo, y nos vamos a adelantar por un momentito, dice que el hijo mayor, verso 25, estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Bendito sea Dios. Dios rogándonos, entra mi hijo, ven a casa. No te quedes fuera de la casa de tu padre. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Alabado sea el Señor. Y el padre le dice, pero todo lo mío es tuyo, mijo. Dice, sí, papá, pero yo no me lo quiero gozar contigo, es con mis amigos. ¿Cuándo es lo que lo va a entender? Que no es contigo, es con mis amigos. ¿Sabe qué demuestra esto? La gente se aleja de Dios por la falta de cercanía con Dios, porque su corazón no está en Dios. Cuando tu corazón no está en Dios, sino en las cosas de Dios, entonces tú te alejas de Dios con las cosas de Dios y lo vas a malgastar. Porque no entiendes que hay un carácter santo en Dios y también en sus cosas son sagradas. Él no disfrutaba de la armonía del Padre, no disfrutaba lo del Padre porque lo quería disfrutar lejos del Padre. La falta de cercanía con Dios. La gente se aleja por eso. Se aleja de Dios. Pero mire, otra cosa por lo que la gente se aleja de Dios está en el Salmo 73. El Salmo 73, allí encontramos la narración de un hombre de Dios. Él mismo está narrando la situación por la que él pasó. Dice Asaf en el Salmo 73. Vamos a verlo en el verso 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Dice, logran con creces los antojos del corazón. Y se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra Dios y su lengua pasea la tierra. Oiga, dicen cómo sabe Dios. Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ahora oiga lo que dice este hombre, un hombre de Dios. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, sirviéndole a Dios. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Un hombre de Dios, un salmista.
Este era un adorador. Parecía un hombre que estaba enamorado de Dios. ¿Usted sabe por qué pocos cantan en la iglesia? Porque no están enamorados de Dios. El que está enamorado de Dios le canta. Pero hay algunos que cantan hipócritamente. Hay algunos que cantan solamente para que se vea la voz que tienen. Y ahora para tú recibir esa voz en tu congregación, tienes que pagar muy bien. Porque ellos no van allá a cantar allí por adorar a Dios. Ellos van allí a cantar para que tú le des un jugoso pago. Porque la ofrenda es espontánea. Un pago no. Un pago dice, son tantos. Si no son esos, no. Entonces hay gente que está cantando y cantando, pero no ama a Dios. ¿Por qué no adoran a Dios? Porque no lo aman. Adorar a Dios hay que amarlo. Hay que estar extasiado con Él. David dice, cuán hermoso es, ¿verdad? Venir ante el Señor, contemplar a Dios en la hermosura de su santidad. Hermoso la santidad de Dios. Puedes ver, puedes discernir, tú puedes apreciar la santidad de Dios. ¿Sabes qué significa la santidad de Dios? La santidad de Dios para nosotros significa que Él es bueno, solo bueno, eternamente para nosotros. Eso significa que Él es justo, siempre justo ante nosotros. Él nunca hará algo injusto contra nosotros. Y eso significa su santidad, que Él está agradado con nosotros, porque la santidad huele bien. El aura de la santidad nos envuelve así. Grato, agradable. Pero si tú andas en impiedad, si tú andas en soberbia, si tú andas envuelto en pecado contaminado, tú no puedes apreciar la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios entonces será una repulsión en tu vida. Será algo con lo que no vas a poder encajar. No, eso no. Porque no va contigo. Este hombre debió ser un adorador genuino. Pero fíjate una cosa, que aún en los genuinos puede haber situaciones. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está siempre deseando. Dijo Salomón, no se cansa el ojo de ver, ni el corazón de desear. Siempre está deseando, deseando, deseando. Y en esos deseos muchas veces hay cosas que Dios no quiere para tu vida. Y este hombre estaba allí. ¿Y por qué se alejó de Dios? Bueno, porque según él no recibió de Dios lo que entendía, lo que merecía. Mucha gente se aleja de Dios decepcionado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quieren. Su oración sigue siendo, Señor, esto es lo que yo quiero. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Asaf estaba allí sirviendo al Señor, pero tiene lo de él guardado. Dice, yo quiero lo mío. ¿Dónde está lo mío? Y ahora está viendo y dice, pero ven acá, en la comunidad el mejor músico he sido yo. Y otros que eran muy por debajo de mí, les ha ido de maravilla. No están en el templo sirviéndole a Dios, pero yo que estoy en el templo sirviéndole al Señor, no tengo de nada. ¿Qué situación es? Cuando nos ponemos a compararnos con los otros, creyendo que la bendición está en la prosperidad económica que muestran algunos. Pero la bendición de Jehová, dice la Biblia, que enriquece y no añade tristeza. Tampoco añade deshonor, no añade deshonra, no añade vergüenza. No hace que tú bajes la cabeza. La bendición de Dios no hace que seas perseguido como delincuente o como un corrupto. La bendición de Dios se recibe en paz, en la bondad de Dios, en el bienestar de Dios. Esa es la bendición, hermano. Esa es la bendición. Eso es lo que hace. Mira que, por ejemplo, el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio debe ser algo tan agradable para un hijo de Dios? Porque en el único ámbito que tú recibes, que tú puedes tener una intimidad con tu pareja y sentirte en la paz de Dios, es cuando tú estás en el santo matrimonio. Fuera de ahí, tú sabes que andas mal. Tú sabes que lo que estás haciendo está prohibido. Aunque Dios quiere que tú estés unido a una persona, pero quiere que lo hagas de manera íntegra, como Él ha mandado. Dice que sea honroso el matrimonio entre nosotros. Por tanto, mire, mi disfrute, mi paz. Porque yo sé que esa morenita es la que Dios tiene para mí. Y yo tengo un pacto delante de Dios con ella. Esta es la mujer mía. Tranquilo, paz, tranquilo, felicidad plena.
Lo otro es zozobra. Este hombre se puso a ver cómo prosperaban los impíos y dijo: en vano he limpiado mis manos. Hay gente que entiende: ¿y para qué yo me pongo a servirle al evangelio, al Señor? Si mira cómo voy aquí con tanta dificultad, con tanta precariedad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y mira a fulano cómo le va. Mira a Perencejito. Perencejito entra por cualquier parte y logra lo suyo. Pero el camino del evangelio es un camino estrecho. La senda de la santidad es una senda estrecha. Así es que Asaf se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque no recibió de Dios lo que entendía. Se alejó de Dios porque su corazón estaba puesto en las riquezas de esta vida, en la vanidad de esta vida y no en Dios. ¿Cuántas cosas hacen que la gente se aleje de Dios? Se alejan de Dios porque sus expectativas no son satisfechas. Y esto ocurre muchas veces incluso en el ministerio. Se alejó Asaf. Pero mire la declaración del Señor. Ahora volvamos al Isaías 44. Allí el Señor le dice a su pueblo, dice el Señor: yo deshice como a nube tus rebeliones. ¿Qué nos hará volver a Dios? El hombre se aleja por muchas razones, pero ¿qué lo hace volver a Dios? El Señor lo declara aquí, dice: yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados los deshice. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor está diciendo: el camino para volver a mí está habilitado. Siempre está hábil el camino para volver a Dios. Tiempo de volver a Dios. ¿Cuál es el tiempo de volver a Dios? Ahora mismo. Este es el tiempo de volver a Dios. Ahora. Si tu corazón se ha ido de Dios, regrésalo. El Señor dice: esa rebelión por la cual te has alejado de mí, esas falsas expectativas por las cuales te has alejado de mí, todas han sido perdonadas. Yo deshice tus rebeliones y deshice tus pecados. Vuélvete a mí. Dios le está hablando así a su pueblo. Es fácil que el pueblo de Dios se vaya de Dios. Mire cómo Dios está clamándole a su pueblo: vuélvete a mí. Pregúntese: ¿estás tú realmente en Dios? ¿Tu corazón está en Dios o está en ti mismo? Tu corazón está enfocado en tu disfrute, en lo que son tus sueños de esta vida. No importa si eso hace que tú te descuides con las cosas más sagradas. ¿Y cómo está tu corazón? Tu corazón está enfocado en las cosas que Dios tiene para ti, como el hijo pródigo, pero las quieres para vivirla lejos de Él. No quieres vivir en santidad con las cosas que Dios te da. Tú quieres vivir la parranda como el hijo pródigo. Dice: vivió perdidamente. Quiere vivir sin amarras, quiere vivir sin ningún límite, quiere vivir sin ninguna restricción como el mundo de hoy. El mundo de hoy quiere que se le abra puertas para todos sus vanos deseos. No importa si eso significa asesinar a una criatura en el vientre, eso no importa. Es mi derecho, dice la mujer. Eso es lo que quieren muchos, simplemente vivir su vida como ellos creen. ¿Cómo está tu vida? Ahora iniciando un año nuevo, una nueva oportunidad. Pero, ¿cuánto dura la oportunidad? ¿O cuántas oportunidades tendrás? ¿Sabes cuántas tendrás? Tú podrás decir: no, este año yo me lo paso en lo que entiendo. Vendrá un tiempo en el que yo pueda volver al Señor. Algunos dicen: no, ahora no. No puedo ahora. Yo vuelvo después. El Señor me ayudará. Pero el Señor te está ayudando. Te está dando un nuevo año. Míralo aquí. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de volver a Dios. Pero me gusta cómo el hijo pródigo nos muestra las razones por las que él volvió a Dios. En el mismo capítulo 15 de Lucas, en el verso 14 en adelante, dice él:
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bendito sea Dios. ¿Cuándo regresa la gente a Dios? La gente regresa a Dios cuando puede ver su fracaso lejos de Dios. El camino lejos de Dios es un camino fracasado. No hay éxito para aquel que se aleja de Dios. No importa si llega a ser presidente de una gran nación o rey de una liga de naciones. No importa la posición que te dé el mundo. Lejos de Dios es un fracaso. Y es un fracaso tu camino y tu vida también es un fracaso. Es un desperdicio la vida lejos de Dios. Este joven vio su fracaso, dice: he fracasado, lo perdí todo. Sin embargo, dice: aún los jornaleros tienen la abundancia en la casa de mi padre. ¿Cuándo regresa la gente a Dios? Mire, la gente regresa a Dios por los recuerdos con el Padre. Qué interesante. En ese momento de crisis y de ruina, él recordó la abundancia en la casa de su padre. Recordó el buen trato que hay en la casa de su padre. Se recordó de su padre. El que ha estado con el Padre tiene que haber vivido momentos hermosos con Él. Porque nosotros como padres terrenales a veces fallamos en nuestras buenas relaciones con los hijos. Pero el Padre Celestial siempre se relaciona bien con sus hijos. Si un recuerdo con el Padre no tienes, es porque nunca estuviste con Él. Pero el que tiene momentos con el Padre agradable, aunque salga en un momento de los caminos del Señor y se aparte de Dios, tendrá que volver cuando recuerde al Padre. Él se acordó de su Padre. Él se acordó. Y mire, algo que nos hace volver es como dice aquí: volviendo en sí. Volviendo en sí. Es lo que Asaf dice en el Salmo 73. Dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué comprendió? Comprendió el amor de Dios, comprendió el juicio de Dios. Entrando en el santuario. Hasta que entrando en el santuario comprendí. La gente puede volver en sí, reaccionar, pero solo va a comprender cuando sea expuesto de nuevo ante la gloriosa palabra de Dios. Comprende. Cuando Dios te puede dar iluminación, entendimiento al oír su palabra. Dice este hombre, Asaf, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos y el destino glorioso de los hijos de Dios. Puedes comprender lo que Dios está poniendo delante de ti, la vida que Dios te está poniendo. Puedes comprender el destino desgraciado de los que se alejan de Dios y de los que terminan su vida sin Dios. Entonces has comprendido y puedes volver. Pero podemos volver al Padre cuando nos arrepentimos. El hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra ti y he pecado contra Dios.
es pecado. Puedes reconocer tu pecado. Mientras no se reconoce el pecado, aunque usted vuelva a la iglesia, no ha vuelto al Padre. Usted puede estar en la iglesia y seguir para adelante como si nada, pero no ha vuelto al Padre. Aún no está en el Padre porque no se ha arrepentido. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. El mundo está hoy cada día más mostrando el cumplimiento de la palabra de Dios para el final de los tiempos. Es tiempo de volver a Dios. No te quedes lejos de Dios. No te quedes lejos de Dios. Es tiempo de regresar al Padre. Esas palabras que iniciamos ahorita, esas resoluciones para este nuevo año, procuran volvernos a Dios, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, a la vida de Cristo en nosotros, a alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros antes que se nos vaya la vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos permita volver a Él. Que podamos ser capaces de entender que ya es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver al Padre, de volver a sus propósitos. ¿Cuántos han abandonado el compromiso con Dios? Y mire una cosa, generalmente el compromiso con Dios lo abandonamos cuando abandonamos nuestro compromiso con la iglesia. La iglesia es la institución que tiene la responsabilidad de llevar sobre sus hombros los planes de Dios. Cristo para eso constituyó la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia debe llevar a cabo lo que aún le falta, incluso de los padecimientos de Cristo. Abandonar el compromiso con la iglesia es abandonar el compromiso con Dios. La iglesia no es un asunto de hombres. Está formada por hombres, pero Cristo es el fundador de ella. Así que para volver a Dios no se puede hacer lejos de la iglesia. Hay que volver a Dios y asumir el compromiso de Dios. Y este está expresado en su iglesia. Vamos a orar delante del Señor y a pedirle que nos ayude. Si en alguna manera nos hemos alejado de Él, si en alguna manera nuestro corazón muestra lejanía del Señor, tú puedes darte cuenta si estás lejos de Dios por cómo oras. Tú puedes ver si en tu oración está tu deseo, si en tu oración está solo lo que tú quieres, si en tu oración no está esta declaración que le dice a Dios, dime lo que quieres que haga y lo haré. Entonces te das cuenta, estoy lejos de Dios, debo acercarme al Señor. Padre, glorifícate en nuestras vidas en esta hora. Ayúdanos en este año nuevo, Señor, a vivir con nuestro corazón puesto para ti. Pon mi corazón para ti, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra y no conforme a lo que yo creo o entiendo, o a lo que otros creen o entienden. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de los que hace esta oración. Bendícenos en este nuevo año, Señor. Tenemos una nueva oportunidad, Señor. Ayúdanos a entrar este año con claridad, con la mente despierta y con el corazón arrepentido del mal que hayamos hecho, del camino que hayamos tomado contrario a ti. Gracias, Señor. En este momento nos disponemos a venir ante ti, Señor, y compartir la mesa del Señor. Vamos ahora, Señor, a recibir la cena que el Señor allí compartió con sus discípulos. Hoy queremos, Señor, acercarnos más a ti. Que haya una plena comunión, armonía entre el Espíritu de Dios y nosotros. Entre Cristo y nosotros, entre el Padre y nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Bendecimos a los amigos de las redes. Que el Señor les dé un año de cumplimiento. Un año de hacer la voluntad de Dios. Un año de acercarse más a Dios. Esto es lo que realmente bendice la vida desde ahora y hasta la eternidad. Que Dios les bendiga.
Gloria al Señor. El programa de desarrollo infantil Niños de Bendición es un proyecto dirigido a los niños de Copey. Copey es una comunidad muy pobre ubicada al este de Vallaguana, en la provincia Monte Plata, República Dominicana, donde más de 300 niños y niñas están bajo la influencia de la pobreza, falta de educación, adicción a las drogas, delincuencia y hacinamiento. El Ministerio Remanso de Dios es miembro de las Asambleas de Dios y está dirigido por los pastores Tomás Rodríguez y Arabellis Lorenzo. Estamos comprometidos a proveer almuerzos sin costo diariamente, educación cristocéntrica bilingüe y cuidado a aquellos niños y niñas que han perdido a sus padres o que no pueden vivir con su familia biológica. Hemos estimado que con solo $50 por mes puedes patrocinar a uno de estos niños, de manera que podamos brindarle estos beneficios. Creemos que Dios está obrando en las vidas de estos niños. Tú puedes ser parte de esta bendición, brindando esperanza y provisión. El objetivo principal es asegurar el desarrollo y aprendizaje de los niños, mientras son transformados por la palabra de Dios. Con tus oraciones y ofrendas puedes hacer la diferencia sin importar dónde estés. Envía tus donaciones a través de PayPal accediendo al enlace paypal.me/remanso de Dios oficial. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @iglesiaremanso o contactarnos vía telefónica a los números que aparecen en pantalla. Sé parte hoy del proyecto Niños de Bendición y únete a lo que Dios está haciendo en Copey. Dios te bendiga.